Al final del siglo XIX y principio del siglo XX, hubo realmente algo triste que pasó en el cristianismo. Y de esas raíces nacieron, por decir, los evangélicos. Porque lo que surgió a pasar en el siglo XVIII es que había algunos autoproclamados cristianos que leían la Biblia y eran profesores y decían, ¿sabes qué? Yo no creo que Jesús era Dios. Y otros se pusieron a decir, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, muchos cristianos en esos entonces dijeron, está mal. ¿Cómo podés llamarte un cristiano y creer que Jesús no es Dios? ¿Cómo podés decir que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántas veces dice Jehová dice? Así Jehová dice, es la palabra de Dios. Entonces de esos raíces nació un movimiento. Yo creo que siempre desde el primer siglo hubo cristianos fieles, pero de ahí surgió y apareció los evangélicos. Y entonces ellos determinaron que hay cinco fundamentos que hace una persona verdaderamente cristiano. Nosotros sabemos, Jesús habló que va a haber lobos y va a haber lobos que van a aparecer como ovejas, ¿no? Y entonces, igualmente, no todos los que se llaman cristianos son. Y entonces determinaron que había cinco fundamentos para considerarte cristiano. Y obviamente uno de esos es que Jesús es que es divino, que es deidad, que es Dios, y que la Biblia es la palabra de Dios, que nació de una virgen. Bueno, entonces eso es un sentido. Y el otro sentido es del versículo que leímos esta mañana, que para tener un buen hogar, para tener una casa que no se tumbe, necesitas un buen fundamento, un buen cimiento. Entonces tiene doble sentido así. Entonces estamos hablando del último paso que estuve predicando para tener un fundamento firme, el último de cinco. Lucas 6, 47 a 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Juan 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas de deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Todo lo que tiene mi Padre es mío, pero ese dije que tomaré de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. Bueno, estuvimos mirando los cinco fundamentos para una fe, los cinco pasos para una fe firme. Vamos a repasarlo bien ligeros ahora. Primeramente hablamos, y no vamos a ir en detalle eso, pero para tener un fundamento firme yo tengo que ser un fiel seguidor, yo tengo que seguir al Señor Jesús. Yo no puedo tener una vida que no se tumbe de un lado al otro si yo no estoy siguiendo a mi Señor Jesús. También tengo que tener un enfoque correcto, tengo que estar mirando y pensando, ¿sabes? Y vemos, hay tanta gente que van y van a donde el mundo le dice. No saben qué están haciendo, no saben por qué lo hacen, se levantan todas las mañanas, se van a dormir todas las noches
y no le importa la voluntad de Dios en su vida. También fecundidad, yo estaba buscando palabras que tenían F, pero dar fruto. ¿Tu vida da fruto? ¿Cambiaría esta iglesia si no venías? Yo digo que sí, yo le iba a extrañar, pero hay cosas que hacer, ¿no? ¿Cuántas almas no van a conocer a Cristo por tus obras? Bueno, si nunca compartís de Cristo, nunca vas a tener fruto. Entonces, fruto es algo. Si yo quiero tener una vida firme, parte de eso es compartir mi fe. Evangelizar no es el trabajo del pastor, evangelizar es la responsabilidad de cada cristiano. Dios ya llama a creyentes discípulos, no era solamente los 12. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad de dar fruto. Está algo, si, como la parábola que vimos, si hay una higuera que no da fruto, ¿qué haces con ese? Hermana Teresa tiene un limonero atrás y a veces dice, lleva pastor algunos limones. Tengo una vecina también que dice, tengo tantos limones, no sé qué hacer. Bueno, ¿qué ibas a hacer si tenés un limonero que nunca da fruto? ¿Para qué sirve, no? El cristiano debe servir, ¿no? Y también cumplir las peticiones, los mandatos de Dios para tener un buen fundamento firme. Para los mandatos de Dios, Él nos dice algo porque Él necesita algo. Dios va a ser más rico o más pobre si no hace una ofrenda. Él es omnipotente, Él es todo. Él no puede ser mejor por algo que yo haga. Entonces cualquier mandamiento que Él tiene para mí es para mi bien, no para la de Él. Él era completo antes de la creación. No, yo sé que técnicamente no hubo un antes porque Él inventó el tiempo en Génesis capítulo 1, pero Él existe afuera del tiempo. Él no necesitaba la humanidad ni la creación. Entonces cualquier cosa que Él nos dice y nos difunde por su palabra no es para Él. ¿Qué yo puedo hacer para Dios? Realmente. Yo sé que al Señor le da gozo que le obedezca, pero yo no puedo hacer nada para mejorar su situación de ese sentido. Entonces yo debo obedecer sus peticiones y últimamente el último punto es yo tengo que estar fundado y este realmente encapsula todos los fundamentos. Yo tengo que estar sobre esa roca, yo necesito estar siguiéndole a Él más que cualquier cosa. Entonces, yo y Daniel estábamos mirando ayer el juicio de Dios venidero, pero el juicio de Dios va a determinar si el juicio de Dios determinará si desperdiciaste el fundamento que Él te dio o si lo valoraste lo suficiente como para construir algo de valor sobre ella. Solo porque una persona es un cristiano no significa y yo estoy hablando cristianos verdaderos, solo porque alguien es un cristiano no significa que está edificando su casa sobre un buen fundamento. No significa que está diciendo Dios, quiero que me guíes y le está guiando. Por eso, solamente porque alguien necesitamos pastores, yo estoy agradecido, necesitamos cristianos con un poco de madurez para ayudarnos. Pero lo que necesitamos más que todo es gente rendido a Dios. Avivamiento, gloria a Dios que oramos por eso, pero avivamiento no va a venir solamente cuando hay un hombre lleno del Espíritu Santo, aunque yo lo quiero tanto, yo quiero dar fruto, pero va a pasar, yo sé que varios de los tiempos de avivamiento en la historia de la humanidad pasaron con unas cuantas gente rendido que comenzaron y muchas veces empezaban con mujeres, no predicando, pero se reunieron y dijeron, yo quiero que Dios haga algo en esta iglesia, yo quiero que Dios haga algo en ese púlpito, yo quiero que Dios haga algo en esta comunidad y se reunieron a orar. Y muchos de los avivamientos mundialmente comenzaron con oración, con gente humilde, sencillos. ¿Crees eso? Pero no es fácil, tu carne no le va a gustar. Alguna gente no viene a la iglesia porque de mañana están luchando con Sabanás, ¿no? Y alguna gente no oran porque, bueno, estoy demasiado ocupado, estoy demasiado dormido, tengo otras cosas que hacer. ¿Esa es una persona que está fundado sobre Cristo o está fundado sobre su carne, sobre el yo? Entonces el diablo cuando viene no se disfraza con guampas y todo. Él te tienta con cosas, ¿sabes qué? Eso no es tan importante. Alguien otro puede ir. Yo ya estoy cansado. Eso no es. Entonces el diablo nos tienta y
Él no necesita que vayas a sacrificar bebés, que te pongas en estos desfiles donde están celebrando toda esta perversidad. Él está completamente conforme con un cristiano que va a obedecer a su carne. Él ya ganó. No puede ser que no tiene su alma, pero él ya ganó la batalla si estás obedeciendo a tu carne. Entonces necesitamos estar firmes sobre el cimiento que Cristo nos da. ¿Y qué es eso? Es esta palabra. Si estamos firmes a lo que dice Dios y su palabra, siempre vamos a estar bien. Jesús dijo que todo aquel que viene a mí y me oyere mis palabras y lo hace, indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. La base sobre la que coloco determina qué va a pasar con ese edificio. Si yo edifico sobre una roca, sobre Cristo, va a determinar cómo puedo edificar. Hay cosas que yo quiero, que todos queremos en nuestra vida, pero al fin de todo tenemos que decir, Dios, tu voluntad, no la mía. Y tener esa actitud de decir, Señor, si usted quiere esto, quiero que lo tengas. Señor, yo no quiero, si es algo que me va a alejar de ti, yo sé que no lo quiero. Si es una persona que me va a alejar de ti, de tu pueblo, de tu palabra, no la quiero. Si es alguien que no presta atención a Dios, yo no lo quiero. Yo me voy a alejar porque quiero acercarme a ti. Entonces, muchas de las decisiones que nosotros tenemos que hacer, yo y Daniel a veces hablamos de cosas, hablamos de las resurrecciones venidero, pero mayormente, y alguna gente dice, ¿qué tiene? Yo no entiendo esas cosas de la Biblia. La mayoría de la gente que hacen fracasos en sus vidas no son cosas profundas que fracasan. Son robar. Creo que cualquier persona sabe que no debe hacer eso. Es como Jesús dijo, el hombre que mira a una mujer con codicio es adúltero ya en su corazón. Cualquiera puede entender eso. Necesitar ser muy profundo en conocimiento de la palabra de Dios, de saber que el codicio es pecado. Y entonces tenemos que decir, afuera con el pecado, yo voy a ser puro, yo voy a ser bueno. El avivamiento no viene cuando hay mucha actividad. El avivamiento viene cuando hay una persona que dice, tu voluntad, Dios, no la mía. Y no comienza con mucho ruido, comienza con oración. Porque viene de Dios, no viene de mí. Entonces, el base que yo tengo va a determinar qué tipo de edificio hago sobre ese cimiento. Esas cosas van a venir. ¿Sabes qué? Hay algunas personas que dicen, y no están bien, algunas personas dicen, acepta a Cristo y todo te va a ir bien. ¿Ah, sí? Dile eso a Jesús, dile eso a Pablo. Todas las cosas le fueron bien, pero ninguna persona que se ha sujetado a Dios puede decir, ay, qué pena, qué lástima que hice esas cosas. ¿Sabes que el mundo sufre también? ¿Quieres pasar eso sin Dios? Yo no. Entonces necesitamos esa roca para que cuando vengan dificultades, que van a venir, yo entonces puedo decir, tengo esa certeza que estoy bien. ¿Sabes qué? Yo quiero estar rendido a Dios para que cuando yo me vaya a dormir y las cosas no me van bien, yo puedo decir, Dios, yo estoy obedeciéndote de la manera que pueda. Yo no sé qué más hacer. Ayúdame. En vez de decir, qué desastre que hice, qué lástima que no estoy obedeciendo y estoy recibiendo recompensa por... No digo que cada vez que algo malo pasa puede ser por pecado, pero sabemos que muchas veces las consecuencias del pecado son el fruto del pecado, la muerte. Entonces necesitamos la roca de Cristo. Todavía va a haber problemas, aún experimentamos dolor, es evitable y nada de eso será eliminado, pero nuestro fundamento nos mantendrá salvo, no destruido. 1 Corintios 3, 11 a 17 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que al está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el tema del libro. Juan capítulo 5, 19, Jesús dice que Él es el tema del libro. Hebreos y Salmos dicen que el volumen del libro es Él. La Biblia es los sordos en su idioma llaman la Biblia el libro de Jesús. Y así es, porque en el Antiguo Testamento esperaban el Salvador venidero.
En los evangelios vino el Salvador venidero, y en Hechos y en los epístolas dicen, vino ese Salvador, reciba ese Salvador. Entonces, seguimos en 1 Corintios 3, 11, 17. Y sobre este fundamento, alguno edificará oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué son esas cosas? Oro y plata se purifican con un poco de fuego. No se preocupan si hay un poco de fuego. Y piedras preciosas también no se van a consumir en el fuego. Al contrario, con calor y presión se forman. Entonces, esas primeras cosas que Pablo está hablando son cosas de valor, cosas que van a durar. Madera, heno, hojarasca, son que cosas que se queman, cosas de poco valor, cosas que perecen. Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego, ¿qué es ese fuego? La Biblia dice que Dios es un fuego consumidor. Vendrá el día cuando Dios va a consumir y castigar y juzgar este mundo con fuego. Y lo que Pablo está diciendo es todas las cosas que valorás, las cosas importantes, ellos solamente van a sobrevivir. Entonces muchas veces la gente no quiere una casa hecha de madera, quieren de material, ¿no? Porque ¿qué si se quema, ¿no? Y a mí no me molesta vivir en una casa de madera, pero es un riesgo, ¿no? Y entonces Pablo está diciendo, ¿qué querés? Viene el fuego, viene el juicio de Dios, viene el juzgado de Dios. ¿Crees que lo que estás invirtiendo en sobreviva o no? Dice, el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemaré, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces cada uno de nosotros tenemos que decir, ¿qué es lo que hice esta semana que va a ser eterno? Hay alguien, yo oí una buena prédica una vez y el pastor estaba hablando de las cosas que invertimos nuestro dinero en. Creo que todo acá le gustan comer bien. Bueno, la comida viene y se va, ¿no? No digo que es un pecado comer bien, pero si yo invierto en un poco de asado, ¿cuánto tiempo disfruto de ese asado? Horas, ¿no? No mucho tiempo. Yo puedo invertir en algo que dure más tiempo. Bueno, si invierto en un moto, en un auto, tal vez me dura qué sé yo cuántos años, pero unas décadas. Si invierto en algo que durará toda mi vida, tal vez una casa o una educación, puedo invertir en esas cosas, eso durará toda mi vida, ¿no? Pero al fin, como digo, no es eterno. ¿Qué va a durar la eternidad? Yo creo, ustedes saben que Dios no necesita mi dinero y ya pasó la ofrenda, no estoy diciendo esto para que alguien dé más. Pero yo creo que cuando yo doy una ofrenda, yo estoy demostrándole a Dios, yo confío en ti. Yo no sé cómo va a terminar este mes, pero yo sé que te puedo confiar que vas a proveer para mí. Eso es eterno, no porque Dios necesita el dinero, pero porque Dios dice, ese hijo está caminando en fe. Ese hijo dice, ¿sabes qué? Me voy a hablar a mi pariente, aunque me odia, me menosprecia, voy a hablar de ello sobre Cristo, a mi compañero de trabajo, a mi patrón. Yo voy a ser fiel. Yo voy a ir a más de una reunión por semana a la iglesia, porque yo quiero madurar. Basta de ser un niño. Yo quiero madurar, yo quiero ser fiel. Yo quiero conocerte, Señor. Yo voy en vez de luchar con Sabanás, voy a despertarme un poco más temprano y quiero pasar tiempo contigo, Señor. Voy a salir a caminar un poco y ponerme los audífonos para que la gente no crean que soy loco y voy a hablar contigo. Porque quiero conocerte, Dios. Yo creo que esas cosas son eternas, ¿no? Eso van a durar.
Y las otras cosas no son malas. ¿Qué no le gusta un buen asado? Pero sería una lástima si vivís solamente para lo que dura unas horas nomás. ¿Cuánta gente vive así? Algunos viven para una relación. Viene y se va. Y mucha gente busca satisfacción en eso. ¿Por qué te parece que hay tantos divorcios? Ay, tal vez es esta, tal vez es este, tal vez es esta, tal vez es este. Buscando satisfacción en algo que no te... Otra persona no te puede dar una satisfacción que solamente Dios te puede dar. En el huerto de Edén entró el pecado. Si alguien acá está esperando que alguien otro le satisface, estás en una situación mala. El día de mañana, ustedes creo que saben, yo amo al Señor, yo trato de caminar con Él, pero yo te juro que cada uno de ustedes el día de mañana van a decir, no puedo decir que te juro, pero algunos de ustedes pueden decir, no me gusta como el pastor hace eso. O alguien otro acá en la iglesia dice, no me gusta como esa persona me habló. La gente te van a fallar. Hasta buena gente. Entonces necesitamos invertir en lo eterno, no en lo pasajero. Y yo no quiero que esto te pase ahí, que inviertes en cosas que desaparecen. Sabes que el cielo, la eternidad es largo, ¿no? Si yo tomo por hecho que muchos de ustedes se van al cielo, qué lástima sería irte al cielo y vivir con vergüenza. Algunos dice la Biblia, algunos van a ser salvos, pero pena. La sangre de Cristo nos salvó. Una persona no tiene que preocuparse del infierno una vez que ha confiado en Cristo, se ha arrepentido. Pero que la eternidad es larga. Y yo quiero estar bien con Dios porque el cielo va a determinar, mi cielo va a estar determinado con lo que yo envié ahí, a la eternidad. Si yo tengo oro, plata, piedras preciosas ahí arriba, o si yo estuve gastando mi tiempo en madera, cosas que se van a quemar nomás. Jesús nos dice en nuestro pasaje acá en Lucas, el último pasaje en Lucas 6, cómo asegurarnos de que estamos construyendo tal estructura. Él compara a la persona que edifica la estructura apropiada sobre el fundamento apropiado, como él dijo, alguien que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Esa es la persona que está edificando sobre la roca. Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de la casa. Le voy a hacer un desafío. Y yo creo que le digo un peligro de cada cristiano y de cada persona que asiste a una iglesia. Alguien viene a la iglesia, se sienta en un banco, oye lo que dice el predicador y después, a 10 minutos, ¿de qué predicó? Alguna gente me han dicho, pastor, me gustó la prédica. Y yo digo, ¿qué le gustó? Ay, no sé, todo. Bueno, ok, gloria a Dios. Pero eso no me muestra que estaba prestando atención. Puede ser que yo no soy el mejor predicador en el mundo, pero si no podés sacar una cosa de una prédica, no creo que es mi culpa, ¿no? Entonces, presten atención. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. La casa se puede ver muy lindo por fuera. Por eso, a veces vemos, y por eso dice inclusive en los Salmos, ¿por qué los impíos, por qué les va bien a ellos? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué hay gente o por qué hay cristianos que viven como el diablo? ¿Por qué yo debo vivir bien? Porque no vemos todo, por eso. Porque no comprendemos todo, por eso. Porque a veces esa casa que está edificada solamente sobre la arena, sobre la tierra, dale un poco de tiempo. ¿Confías en Dios o confías en el hombre? Las apariencias. A veces decimos, ay, qué lindo sería
tener mucha plata como esos estrellas de las películas, de música. ¿Y cómo es su vida? ¿Cómo son sus familias? Alguien las últimas 2 semanas estaba hablándome de consejo que le dio un psicólogo. Antes de ver el consejo de algún psicólogo, de consejo familiar, me gustaría ver la familia de ese psicólogo. ¿No te parece? Si alguien no tiene su casa en orden, ¿cómo te va a dar consejo de cómo tener tu casa en orden? Sería como tener un pastor lleno de pecado predicando de cómo ser puro. ¿Quién le va a hacer caso? No debes hacerle caso. Y entonces, muchas veces la casa edificada sobre la tierra al principio se ve bien. Yo le dije la historia la semana pasada de ese edificio en la ciudad donde yo vivía. Se puso a rajar y al final tenían que evacuarlo porque no tenía un fundamento. Pero se veía lo más bien por años. Gente vivieron ahí por años hasta que se puso a hundir. Entonces no mires por de afuera como ve el hombre, confía en Dios. Su vida puede parecer glamorosa, hablando de la gente que edifican sobre la tierra, pero está construida sobre tierra. Cuando llegan estas tormentas inevitables y las lluvias golpean, la Biblia dice que se cae esa casa. He aquí la frase más triste de todos: y grande fue la ruina de aquella casa. Una casa para nuestro Dios debe ser una estructura que se construye por dentro antes que se construya por fuera. Así obra Dios. El ser humano y la religión dice: yo quiero hacer tal y tal cosa y puedo estar bien con Dios. Ustedes saben, acá en Salto hay una iglesia que enseña: si haces 5 cosas puedes estar bien con Dios. Hay otra iglesia que dice que hay 7 sacramentos para estar bien con Dios. Hay otra iglesia acá que dice que hay 10 pasos para estar bien con Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por 10 pasos, sino por mí. No por el bautismo. Somos una iglesia bautista. Estoy a favor de bautizar a alguien que toma un paso de fe, y una persona que es cristiano debe ser bautizado. Pero la salvación viene solamente por Él, no tiene nada que ver conmigo. La única cosa que yo traigo para la salvación, que yo abono para la salvación, es el pecado que lo hizo necesario. Yo no hice nada para ser salvo y ustedes no hacen nada para ser salvo. La salvación viene por dentro primero, igual que una casa edificada sobre el cimiento. El cimiento no se hace después, se hace primero. Y una persona tiene que comenzar también por dentro, por abajo, y decir: Cristo, sálvame. Cristo, ayúdame. Cristo, cámbiame. Yo soy un pecador y merezco el infierno y quiero que me cambies. Y Dios puede llevar a ese hombre pecaminoso, a esa mujer pecaminosa, y cambiarla. Y entonces, primeramente se tiene que tratar por dentro y después Dios cambia por fuera. Dentro usando la base correcta, dentro cumpliendo las peticiones de su espíritu, dentro produciendo fruto interiormente, centrándonos en nuestros propios defectos, dentro siguiendo las personas adecuadas. ¿Sabes qué está malo conseguir un cristiano maduro? ¿Qué está malo hacer caso a un pastor que te está tratando de guiar? Un padre que te quiere guiar. Aquí es donde Dios quiere vivir, en su templo. Estoy hablando de cristianos. Si no eres un cristiano, no eres el templo de Dios. Pero estas son las 5 formas para tener un base firme, los 5 moldes que serán el base para sostener esa estructura. Entonces terminamos con esto. Dios va a juzgar a cada uno. Y hablamos de eso. Viene del fuego. Pero también, y nosotros, eso no nos debe preocupar, pero nos debe hacer estar alerta, pensar: ¿sabes qué? Hay una eternidad. Yo puedo preocuparme por las cosas que necesito hacer cotidiana. Qué lástima sería despreciar toda mi vida y no hacer nada para la eternidad. Y gloria a Dios, están aquí, demuestra que están aquí para conocer algo de Dios. Entonces, estar firmemente fundamentado en la roca de Cristo nos garantiza nuestra firmeza cuando vengan las inundaciones, las tormentas, las fuertes corrientes que choquen contra nosotros. ¿Estás listo para eso? Yo no te puedo prometer, y ninguno te puede. Si te promete esto, te está engañando. Yo no te puedo prometer una vida de riquezas
una vida sin dolores, una vida sin enfermedades, porque Dios no te lo promete, pero lo que sí te promete es un fundamento firme, que cuando vengan esas tormentas en tu vida, vos sepas que estás bien con Dios. ¿Sabes que una cosa que estuve estudiando en la historia cristiana por los siglos, la mayoría que se autoproclamaban cristianos por los siglos, yo no creo que eran. Yo digo, estoy hablando de los primeros 3 siglos. Porque había muchos que decían, yo creo en Cristo. Pero después venía el emperador y dice, bueno, tenés que adorar al emperador, tenés que quemar un poco de incienso para adorarle a él, porque debe ser porque cosas malas están pasando en el Imperio Romano. Es culpa porque los cristianos no están adorándole. ¿Sabes cómo le llamaban los cristianos? ¿Alguien sabe? El Imperio Romano. Ateos. ¿Sabes por qué le llamaban ateos? Porque no adoraban a sus dioses. Entonces el cristiano verdadero lo llamaban ateo. ¿Por qué? No por el romano no le importaba, el emperador no importaba si decía soy un cristiano, son creyentes. Bueno, todos ellos son creyentes, creían en Dios también. El cristiano se definía por lo que no creía en. Él decía, yo puedo servir a mi pueblo, yo puedo amar a mi imperio, pero yo no puedo adorar a ese emperador. Y ellos preferían morir que tener un ídolo. Entonces un cristiano verdadero, eso me enseña algo de la historia, un cristiano verdadero no se define por decir que cree en Dios. Un cristiano verdadero muchas veces se define por lo que rechaza. ¿Quieres un fundamento firme? Espero que sí. A lo mejor estás oyendo y dices, pastor, yo no sé si hasta soy un cristiano. Un cristiano no es una persona creyente. Si tienes algunas dudas donde vas a pasar la eternidad, sería un gozo compartir contigo lo que dice la Biblia. Dios dice en su palabra que yo puedo saber con certeza dónde pasaré la eternidad. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Qué certeza, ¿no? Dios dice que yo puedo saber ahora dónde paso la eternidad. Entonces alguien que te diga, bueno, vivimos lo mejor que podemos, no sé si voy a ir al cielo o al infierno, ninguno puede saber, entonces puedo decir, eso es una mentira, porque Dios dice que yo puedo saber, yo puedo tener certeza. El apóstol Juan me está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que yo puedo saber que tengo. ¿Sabes que tenés esa eternidad? Bueno, entonces por favor hablen conmigo, con otro cristiano con madurez, para que te muestre cómo ser salvo. Sería una pena venir a una iglesia donde predican el Evangelio y salir de acá perdido.